Aporte sobre el origen del conflicto armado de Colombia, su persistencia y sus impactos. Es de elemental lógica que al intentar ponerle fin a un conflicto y particularmente a uno que ha durado muchas décadas y ha causado muchos millares de víctimas, se vuelvan las miradas hacia las causas que lo originaron, hacia las razones invocadas por las partes y hacia las responsabilidades que recaen en cada una de las fuerzas beligerantes. El derecho a la rebelión debe tenerse como un derecho secundario, pues se activa como un remedio cuando los demás derechos han sido violados. Hace varias décadas se ha tratado de calificar a los movimientos y organizaciones rebeldes como terroristas. Nadie niega que actos de violencia política han afectado a personas no combatientes y jurídicamente protegidas, pero el salto de la calificación de hechos a la calificación de movimientos, organizaciones o países solo se apoya en la emotividad irracional de los conflictos bélicos. El acceso a la tierra está íntimamente relacionado con las principales necesidades básicas de los humanos: la alimentación, la vivienda y el trabajo e ingreso. Derechos a la participación, a la información y a la protección como niveles esenciales a una convivencia pacífica, democrática y humana hacen parte de las relaciones ciudadanos-Estado. En la dictadura militar de Rojas Pinilla, en el año 1953 al año 1957, cuando el ejército pasó a ocupar un papel protagónico en el orden interno e incluso los demás organismos de seguridad, como la policía y el Servicio de Inteligencia colombiano, luego DAS, pasaron a ser subordinados de las fuerzas militares en el Ministerio de Defensa. Los mecanismos de defensa adoptados por el Estado y el establecimiento colombiano para mantener a toda costa el status quo han llevado a penalizar de manera exagerada el delito político y a proyectarlo mediante mecanismos judiciales corruptos pero masificados, a las más diversas expresiones de inconformismo o de opciones políticas alternativas no violentas, lo que revierte en una hipoteca de terror que desmonta, abierta o veladamente, dichas opciones. Javier Giraldo Moreno cierra su ensayo con 7 recomendaciones acerca del conflicto armado en Colombia. Una superación real del conflicto debe fundarse en la verdad y en la transparencia y no en falsedades y ficciones. Cualquier análisis de los orígenes del conflicto armado y de los factores de su persistencia exige considerarlo como una dimensión y expresión de un conflicto más profundo, que es el conflicto social. Un proceso de paz hace referencia obligada a la paz y esta no puede consistir en un mero mecanismo contractual de cese de disparos pagado con determinadas contraprestaciones. Los medios masivos, asusados por poderosos líderes del Estado y del establecimiento, han convencido a la sociedad colombiana de que las FARC son el mayor cartel mundial del narcotráfico. En los diálogos de La Habana, el gobierno le ha exigido a las FARC que entreguen o abandonen las armas, de tal modo que éstas no vuelvan a servir para hacer política. Se impone un proceso de clarificación de qué es lo que se está buscando con el fin del conflicto. Debe erradicarse del lenguaje vinculado al proceso o a las conversaciones de paz el término reinserción, pues ordinariamente es comprendido como una inserción o un retorno al modelo vigente de sociedad, modelo que mirado desde principios éticos fundamentales es algo terriblemente repugnante por la injusticia, desigualdad y violencia estructural que encarna, siendo mucho más repugnante seguramente para quienes han luchado durante décadas por cambiarlo en algo menos inhumano. Por ello, el término resulta profundamente ofensivo.